Muy bien, vamos a continuar, ¿está bien? Entonces, como les estaba diciendo, las hemorragias cavitarias exteriorizables se dan entonces dentro del cuerpo, pero sale por ciertos orificios hacia el exterior. Entonces, ahí tenemos de ejemplo, como les mencioné, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y el aparato urinario. En cuanto a una hemorragia interna, la sangre va a parar a una cavidad cerrada. Esta puede ser la pleura, o sea, en el sistema, los pulmones en este caso, pericardio, que sería alrededor del corazón, y las articulaciones también se pueden comprometer en ese caso. En una hemorragia intersticial, la sangre va a parar a los tejidos, a los que infiltra siguiendo los planos de despegamiento, como la equimosis y los hematomas. Esta hemorragia intersticial, por ejemplo, sería los tipos de hemorragia que se dan de manera superficial y se puede observar a través de la piel, que serían en este caso los moretones, por ejemplo. Eh, Podemos tener alguna contusión o algún tipo de golpe muy fuerte, en donde justamente se presentan esos hematomas. En ese caso, por ejemplo, es porque se dio justamente una hemorragia a ese nivel. Muy bien. La clínica de las hemorragias. Estas pueden ser locales, como les dije, la sintomatología sería en este caso. Puede ser en la zona de la hemorragia o también puede ser en otras zonas. De manera local, en las externas, o sea, la hemorragia externa, se observa la salida de sangre y el diagnóstico es fácil. Evidentemente, cuando hay una ruptura de tejido y se puede observar esa hemorragia que está saliendo la sangre, pero es, lo más lógico es decir que sí, que es una hemorragia externa, ¿verdad? Resulta un poco más complicado diagnosticar en este caso las hemorragias internas porque no se puede observar la salida de la sangre. Y como mencionamos hace rato, puede ir a parar en cualquier parte del cuerpo y no ser perceptible. O sea, no se percibe, no se ve, ¿verdad? En el caso de la sintomatología a nivel general, si la hemorragia es intensa, podremos observar la piel, la palidez de la piel y mucosas, hay frialdad, piel desecada, persiste un pliegue al dar pellizcos, hay sudor frío, hay disnea, hipotensión, taquicardia. Y hay lipotimia o inconsistencia. Entonces, en el caso, como les estaba explicando, cuando se da entonces una hemorragia interna, o sea, qué sé yo, te caíste de panza, te caíste de la moto y te golpeaste la panza. En teoría vos estás bien, no te duele nada, qué sé yo, ¿verdad? Te fuiste a tu casa y empezaste a tener sudoraciones frías, empezaste a ponerte pálida y hay algunos casos donde se descompensa el paciente, ¿verdad? Y eso justamente porque se ve, o sea, ya está perdiendo mucha sangre de manera interna. Es una cuestión que suele ocurrir muchísimo eh, en, cuando se dan este tipo de accidentes. ¿Qué pasa? Un paciente o una persona se accidenta, qué sé yo, vamos a ponerle ejemplo la moto, ¿verdad? Que es la más frecuente. ¿Y qué hacen de repente los paramédicos? ¿O qué es lo que hacen los médicos mismos? Porque hay ocasiones en las que es el médico el problema, evidentemente. Eh, Le realizan todas las radiografías, le realizan ciertas tomografías, pero estaba teniendo una hemorragia interna el paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Corroboramos primero todo lo que sea el aparato, la parte ósea, ¿verdad? Si es que no hubo fractura, si no hubo daño en cuanto a eso. Pero y se suele dejar de lado, en algunos casos ocurrió,
que no se le realiza ningún tipo de ecografía abdominal o del tórax para poder determinar también o descartar este tipo de situación, ¿verdad? Yo particularmente pasé por una situación así con un conocido, un amigo mío, falleció de ese modo. Tuvo un accidente en la moto y terminó impactando él por una muralla. Al caerse él, qué sé yo, vinieron los paramédicos, además le llevaron, él estuvo y aguantó por lo visto unos cuantos días, estuvo 3 días internado, le iban a someter a una cirugía a él porque la rótula, que es la famosa tapa de la rodilla, se reventó, ¿verdad? Entonces se le iba a operar, pero se descompensó al tercer día posterior a su accidente, evidentemente. En ese momento, él sufre un shock y fallece. Posterior a eso, se le hizo una biopsia y demás, y había sido, perforó el hígado. Nadie supo, no se le hizo ningún tipo de estudio, solamente estuvieron concentrados en la fractura de la pierna, ¿verdad? La fractura de la rótula, y nada más que en eso. Entonces se obvió realizarle ciertos estudios que nunca está de más. Porque él estaba lúcido, en teoría estaba bien, no presentaba ningún tipo de estos síntomas y estuvo 3 días de ese modo, imagínense. Entonces, y él falleció, ¿verdad? Por eso les digo que no obstante, las hemorragias internas son más difíciles de saber si tiene o no, se está padeciendo o no de eso el paciente, pero hay estudios para determinar eso. Y justamente es bastante importante hacer eso. Muy bien. Voy a bajar acá. Ok. En cuanto a las hemorragias externas, cuando se dan este tipo de hemorragia en una arteria grande, las regiones principales que están expuestas en ese caso están en el cuello, que sería la carótida, en la axila, que sería la arteria axilar, en la cara interna del brazo, o sea, esta parte, que sería la arteria humeral, en el ingle o en la ingle, que sería la arteria femoral, la cara interna del muslo también sería la arteria femoral, el hueco popliteo, que sería por detrás mismo de la rodilla. ¿Y qué es lo que se realiza en ese caso? Ya les puse de ejemplo entonces, en esas regiones se puede sufrir una hemorragia y estas serían las grandes arterias del cuerpo, ¿verdad? En ese caso, lo que procede es tumbar a la víctima en decúbito supino, o sea que boca arriba, ¿verdad? Con la cabeza más baja que los pies. En ese caso sería justamente para ayudar al descenso de la sangre de manera caudal, o sea, hacia la cabeza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por gravedad, va a trabajar o va a descender la sangre. Entonces, para evitar que se muera de desangramiento el paciente. En ese caso, por ejemplo, se suele realizar este tipo de procedimiento cuando la hemorragia es a nivel del miembro inferior, ¿verdad? O sea, en las piernas, por ejemplo. En este caso podemos encontrar a la arteria femoral y la arteria poplítea, en ese caso. Posterior a eso, se debe comprimir la arteria lesionada con un apósito, ¿verdad? Ahí menciona apósito estéril, pero evidentemente si es que en la calle no vamos a estar, tengo yo que guardar un apósito estéril. No, ¿verdad? Entonces, de ser posible, por lo menos, una prenda limpia, ¿verdad? Pero como es justamente primeros auxilios y no tenemos eso a mano, podemos presionarle con alguna toallita o alguna remera o algo, ¿verdad? Justamente para evitar que se vaya desangrando.
Fijar el letrero con nombre y apellido y hora de colocación de la compresión. Eso en el caso de que se realice un torniquete. El torniquete se puede hacer, por ejemplo, con un cinto, que lo que hace es comprimir la zona para evitar que siga circulando la sangre. Sabemos que lógicamente a través de los vasos sanguíneos va circulando la sangre, de arriba a abajo, por eso es circulatorio, ¿verdad? Pero si hay una ruptura en ese vaso, la sangre va a ir discurriendo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, con el torniquete lo que se hace es evitar que siga circulando la sangre. Y es medio jodido hacer esa técnica, porque dado un cierto tiempo, si no hay irrigación, puede ir muriendo otros tejidos. Entonces, en lo posible es hasta donde nosotros podemos abordar sería al comprimir la zona lesionada con algún apósito. Posterior a eso, ya cuando vienen, qué sé yo, los paramédicos o cuando ya están, qué sé yo, los bomberos en el lugar, ahí sí que procedan ellos a realizar ese tipo de técnicas para evitar justamente eh, que empeoremos la situación, ¿verdad? Si es que estamos en desconocimiento. Traslado lo más rápido posible al hospital. La compresión de la arteria se puede realizar de tres maneras. Una compresión electiva a distancia, una compresión electiva cerca de la hemorragia y una compresión masiva a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos realizar una compresión, colocamos la toalla o un trapo o algo, una remera o algo, sobre la zona de lesión y comprimimos, ¿verdad? Podemos hacer, si esta es la zona de la lesión, puedo realizarlo acá, a distancia, o puedo colocarlo sobre la hemorragia o cerca de la hemorragia, o una compresión masiva a distancia, que sería en esta zona. De ser por el caso en la muñeca, por ejemplo, la hemorragia. Eso a modo de que se hagan una idea nada más. ¿Me siguen hasta acá o ya voy muy rápido? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Puedes leer, Rosana, por favor? Hemorragia externa de vena capilar o pequeña arteria. ¿Leo todo, profe? Sí, por favor, por favor. Se cura la herida y se aplica una compresa estéril, suficientemente grande para que cubra la superficie que sangra. Si se eleva la extremidad por encima del corazón. Aplicar compresión con la palma sobre la compresa. Colocar una venda sobre la compresa para su fijación, sin apretar, controlando el latido por debajo de la fijación. Si no se puede contener la hemorragia, aplicar compresión manual sobre los puntos de compresión arterial. Excelente. Este sería el procedimiento en el caso de que sea una hemorragia externa de la vena capilar o una arteria pequeña. Entonces, sí, sería similar a lo anterior, pero sin generar tanta presión, porque en este caso, como no es a nivel arterial muy grande, porque cuando se trata de arterias grandes, ya implica la vida del paciente. En estos casos, más bien es para que quizás no hay un desangrado masivo, pero sí de a poquito, si va sangrando y no contenemos eso, puede llegar a desangrarse demasiado. O sea, no va a ser en velocidad, pero sí va a ser en cantidad. Entonces, cuanto más tardemos en contener ese sangrado, evidentemente, por el tiempo ya transcurrido y la cantidad de sangre que ya se va eliminando, en ese caso, puede otra vez llevarle a una mayor lesión al paciente. Justamente, en este caso, por ejemplo, podemos realizar estas técnicas sin drama, pero en la anterior sí, ahí sí tenemos que tener un cierto cuidado porque es una arteria grande y ahí sí ya implica incluso la vida del paciente.
Las hemorragias internas, como les mencioné, es muy difícil de percibirlo, es muy difícil de verlo, más que realizando algún tipo de estudio para determinar también eso. Eso evidentemente ya en un hospital. Se realiza una evacuación muy urgente, el auxiliador no puede hacer nada, ¿verdad? Hemorragias en cavidades exteriorizables, que era lo que mencionamos hace rato. El desangramiento interno, pero que tiene salida por la oreja, por la nariz, por la boca, por las heces o por la orina. La epístasis, que sería una hemorragia nasal, suele ocurrir muchísimo, más aún con los niños y justamente en épocas de calor. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto. En el caso de una epístasis o una hemorragia nasal, se le debe colocar en posición erguida, sentada con la cabeza inclinada hacia adelante. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero que hacemos es, le sentamos y mandamos la cabeza hacia atrás. Entonces, no corresponde. Tiene que estar el paciente sentado, erguido y con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? ¿Para qué? Se hará sonar la nariz para expulsar coágulos. Porque la cuestión con este tipo de situación es que salga la sangre y no que se contenga. O peor aún, que se vaya otra vez, ¿verdad? Que haga un retroceso. Comprimir con el dedo índice la fosa nasal sangrante durante 5 minutos. Si este es el lado de mi nariz que está sangrando, este lado es la que yo voy a comprimir, evidentemente. Si no cede la hemorragia, realizar un taponamiento nasal con una gasa empapada en agua oxigenada o un hemostático durante, acá por ejemplo dice 12 a 24 horas. Ya sería mucho tiempo en ese caso y de seguir sangrando ya es conveniente acudir al médico. Hay ocasiones en las que el sangrado no es precisamente algo que provenga del sistema respiratorio. Puede ser, porque suele ocurrir muchas veces también, y con los niños ocurre mucho, una de dos, o por el calor, o también porque se hurgan mucho la nariz. Meten la nariz para limpiarse la nariz, o están, ya hay niños que de repente ya es un hábito nada más, ¿verdad? Que mete la nariz y juega ahí, ¿verdad? En esos casos, si tiene uña larga o se lastima alguna venita, eso es lo que ocasiona también este tipo de hemorragias. Entonces, en esos casos, si es que no se contiene también la sangre, se le tiene que llevar al hospital para que puedan cauterizar esa venita o lo que fuera. Si no se cohíbe o si no se detiene la hemorragia, acudir a un centro hospitalario. La otorragia, sería la hemorragia a través de los oídos, no se debe tratar de detener. Hay que colocarlo o colocarle al paciente del lado que sangra. O sea, que si me está sangrando la oreja derecha, yo le inclino o me inclino del lado derecho, ¿verdad? No colocar nada dentro del oído. En caso de traumatismo de cráneo, sospechar una fractura de la base del mismo. O sea, en ese caso podría deberse a eso también. Entonces, en esos casos no se le toca al paciente. Suele ocurrir mucho también, qué sé yo, y siempre, y más que nada, Isaías va a darnos la razón de que en ciertos accidentes, qué sé yo, automovilísticos o accidentes ya en la calle, por ejemplo, de ruta, ¿qué pasa? Se accidenta alguien y lo primero que hacemos es nos vamos luego a curiosear para empezar. O ocurre también que de repente, si es motociclista el accidentado, se cayó en medio de la ruta, hay gente que le alza al paciente y le saca de la ruta, tipo a modo de resguardarle, ¿verdad?
Me ocurrió con un paciente que justamente le hicieron eso y se lastimó la zona cervical, tenía o sea, una lesión a nivel cervical y cuando alguna persona, qué sé yo, le trató de sacar de la ruta porque se quedó ahí en medio de la ruta, terminó fracturándose la cervical. No falleció mi paciente, pero sí se quedó muy mal. Entonces, muchas veces por querer ayudar, en ciertos casos, cuando no estamos o desconocemos las maneras y la forma de realizarlo, es mejor no hacer nomás, no. Eh, a no ser que, como menciona acá en estos casos, cuando hay un desangramiento a nivel, qué sé yo, a través del oído, le inclinamos la cabeza de ese lado y le dejamos ahí, no le tocamos, hasta que sí asista justamente un personal que maneje estos casos. Muy bien. Ahora vamos a dejar de lado hemorragias y vamos a hablar un poquitito también sobre las heridas. Las heridas son lesiones traumáticas que producen separación de bordes en la piel y mucosas o mucosas, ¿verdad? Suelen suceder o suelen darse por agentes externos o internos. Los agentes externos en este caso serían los cuchillos, los objetos punzantes, ¿verdad? O cortopunzantes en este caso. O internos que pueden ser un hueso fracturado. Pueden ser, o sea, estas heridas pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser leves o complicadas. La forma en que se produce determina su naturaleza, extensión y su característica. Puede ser, como les mencioné, punzantes, incisas, contusas, colgajos. La profundidad va a depender de la etiología, o sea, de la causa, pudiendo afectar a las capas más externas o llegar a planos profundos como músculos y vísceras. Las vísceras serían los órganos internos. La cicatrización de las heridas se retrasa con la presencia de cuerpos extraños, separación de los bordes y presencia de tejidos desvitalizados. En este caso, presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, serían, qué sé yo, no sé, por ejemplo, por un apuñalamiento se ocasiona esta herida o qué sé yo, una máquina te cortó y estabas en un ambiente sucio y ingresaron patógenos a la lesión, ¿verdad? Eso ocasiona otra vez una infección en la zona que evita que pueda cicatrizar el tejido. Separación de los bordes, cuando, por ejemplo, me corté acá y los bordes se desprendieron, se despegaron a tal distancia que evidentemente esa separación va a evitar que se vuelva a cicatrizar rápido. Usualmente en esos casos lo que se hace es suturar la herida, ¿verdad? Para que justamente más rápido vaya a ir cicatrizando. La presencia de tejidos desvitalizados. Cuando ya en ciertas zonas, por ejemplo, por colgajo, por un desprendimiento, te rebanaste, hablando mal y pronto, la piel, ¿verdad? El tejido sobrante, el tejido excedente, muere porque ya no hay circulación, ya no hay una vascularización en ese tejido, entonces, evidentemente, eso ni por más que en ciertos casos, si ya pasa mucho tiempo y se pretende suturar eso, hay ocasiones en las que ya no prende, hablando mal y pronto. Entonces, ya no hay manera de volver a darle vida a ese tejido. Entonces, en esos casos, se retira ese tejido y se suele hacer, en algunos casos, se suele hacer, se me fue la palabra, injerto se suele realizar. El tratamiento tiene por finalidad evitar estos factores. Signos como dolor, hemorragia o destrucción o daños del tejido blanco. Entonces,
todos los tratamientos enfocados a las heridas, ya sea externa o interna, evita justamente estos signos: dolor, hemorragia y destrucción o daño del tejido. ¿Me siguen hasta acá? ¿Quieren algo, quieren comentar algo o quieren preguntar algo? Ok. En cuanto a la clasificación, según el elemento que las produce, podemos observar a las heridas cortantes o incisas, las heridas punzantes, las heridas cortantes y punzantes, o sea que es una combinación otra vez, las heridas laceradas, las heridas por armas de fuego, las raspaduras, excoriaciones o abrasiones y las heridas abulsivas, heridas contusas, magulladuras, amputación y aplastamiento. En cuanto a las heridas cortantes o incisas, estas son las que se dan a través de lesiones producidas por latas, vidrios, cuchillos, que van a ir seccionando músculos, tendones y nervios. Los bordes de la herida son limpios y lineales. La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante, dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos seccionados. O sea que va a depender también de la ubicación, de en dónde lo que te cortaste, de esa manera, ¿verdad? Las heridas punzantes son producidas por objetos afilados y finos como clavos, agujas, anzuelos o mordeduras de serpientes. La lesión es dolorosa, la hemorragia escasa y el orificio de entrada es poco notorio. Es considerada la más peligrosa porque puede ser profunda, haber perforada vísceras y provocar hemorragias internas. El peligro de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza producida por la salida de sangre al exterior. El tétanos es una de las complicaciones de este tipo de... El famoso, por ejemplo, cuando, qué sé yo, pisamos clavos o incluso independientemente de que tengamos calzado, ocurre muchas veces eso también. Heridas cortantes y punzantes. Estas son producidas por objetos agudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos o un hueso fracturado. Es una combinación de las dos tipos de heridas anteriormente nombradas. Las heridas laceradas, producidas por objetos de bordes dentados, serruchos o latas, por ejemplo. Hay desgarramiento de tejido y los bordes de las heridas son irregulares. O sea, no tienen una única forma de corte, ¿verdad? Las heridas por armas de fuego, son producidas por proyectiles. Generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, limpio y el de salida es de mayor tamaño. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado y puede haber fractura o perforación visceral, según también la localización de la lesión. Las raspaduras, escoriaciones o abrasiones son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa de la superficie, de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Hay dolor, tipo de ardor, que cede pronto. Hay una hemorragia escasa y se infecta con frecuencia. El famoso, qué sé yo, te caíste sobre el, qué sé yo, en una pista y te raspaste la rodilla, ¿verdad? A eso se refería entonces.
Heridas avulsivas son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o lacerada puede convertirse en avulsiva. El sangrado es abundante, por ejemplo, la mordedura de un perro. Las heridas contusas son producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma, y estas heridas se presentan por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe. O sea que el hueso, nuestro hueso, es el que hace tope al golpe, ¿verdad? Entonces, impacta sobre el hueso y ahí ocasiona esta lesión. Las magulladuras son heridas cerradas producidas por golpes. Se presenta como una mancha de color morado. O sea, son los famosos moretones o contusiones. La amputación es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. Y el aplastamiento, cuando las partes del cuerpo son aplastadas por objetos pesados, puede incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos y a veces hemorragia externa e interna abundante. Entonces, estos son los tipos de heridas que se pueden presentar según otra vez sus elementos o los elementos que las va produciendo, ¿verdad? Estas pueden ser tanto internas como externas o pueden darse debido a objetos externos también, más que nada. La conducta a seguir o los pasos a seguir ante este tipo de situación. Si se usa un instrumental, se deberá de estar desinfectado. Lavado de manos del auxiliador, si es posible utilizar guantes. No aplicar soluciones antisépticas que contengan alcohol. No aplicar polvos o pomadas antibióticos. Hay un peligro de reacciones alérgicas y costras. No usar algodón porque deja residuos que pueden favorecer la infección. Evidentemente, como mencionamos hace rato, cuando se tratan de primeros auxilios, es lo que vos tenés a mano, ¿verdad? De ser muy grave el caso, evidentemente no hacemos si estamos en desconocimiento. Pero, en este caso, por ejemplo, da ciertos tips que siempre queremos hacer cuando hay algún corte o alguna lesión en la casa. ¿Qué sé yo? A ver, no sé, alguien se cayó y se raspó. ¿Y qué queremos hacer? Le queremos poner algo, alcohol, mojamos el algodoncito y le queremos poner alcohol sobre su lesión, ¿verdad? No corresponde, le puede quemar también. No es conveniente aplicar ni consumir tampoco, de hecho, no va al caso, pero a modo de acotar, no está bien que consumamos antibióticos sin prescripción. Tampoco es conveniente colocar pomadas con antibiótico a una herida. Y lógicamente, eso en todos los casos, cuando vamos a tratarle a alguien o vamos a tocarle a alguien que está sangrando, de ser posible tenemos que tener las manos limpias para poder agarrarlo, tocarlo, contener la herida. No hagamos eso nunca con las manos sucias, porque justamente como les digo, por querer ayudar podemos terminar empeorando la situación también. Había sido nuestra mano sucia le infectó toda la herida posteriormente. Entonces, hay que evitar eso. Muy bien. Los primeros auxilios, entonces, en este caso, dejar que la herida sangre unos segundos porque arrastra gérmenes. Si hay pelos, afeitar la zona, limpiar los alrededores de la herida desde esta a la periferia. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá está mi herida, yo desde mi herida para afuera tengo que limpiar, no de afuera hacia la herida. Quitar cuerpos extraños, limpiar la propia herida, eliminar los colgajos levantados, cortándolos, contener la hemorragia,
secar la zona con compresas o gasas estériles, aplicar antiséptico, dejar la herida al aire cuando no se pueda ensuciar. Si necesita sutura, consultar al médico y repetir las curas cada 3 a 4 días. Entonces, esto sí podemos realizarlo nosotros en nuestra casa, siempre y cuando las heridas sean de repente, qué sé yo, porque te cortaste con algo o porque te caíste y te lastimaste y ocasionaste alguna herida. Pero lógicamente, si es que, qué sé yo, tristemente nos encontramos con algún malandrito por la calle y qué sé yo, Dios nos guarde, ¿verdad? Y hay un apuñalamiento o hay una herida por arma de fuego, ahí sí nosotros no nos metemos, ¿verdad? Esto más bien sería algo que nosotros podemos realizar cuando hay algún tipo de incidente en la casa. Muy bien. Contusiones. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre contusiones para terminar la clase. La contusión son lesiones traumáticas producidas en los tejidos por un choque violento sin rotura de la piel, aunque puede haber lesiones interiores importantes, músculos, huesos, vísceras, etc. En mayor o menor grado observaremos calor local, rubor, o sea que está enrojecida la zona, hay tumor. El tumor se refiere a un abultamiento en la región, o sea, se inflama una parte o se hincha una parte a modo de chichones, ¿verdad? Hay dolor y también suele haber impotencia funcional. Estos signos se producen por la extravasación de sangre por rotura de capilares y la vasodilatación que origina el traumatismo. Por eso es que de repente, cuando hay algún tipo de contusión, se infla literal una zona. Por ejemplo, nos caímos y mandamos la cabeza, qué sé yo, por la pared o por el suelo, y esto se infla, ¿verdad? Como una bola dentro por la cabeza, porque en el caso que sea la frente. Ahí entonces se genera un acúmulo de líquido, de sangre en esa zona, pero como no tiene una herida, no tiene una abertura en la piel, eso se acumula y se queda debajo de la piel, ¿verdad? Ese sería el famoso, esos serían los famosos hematomas o el famoso chichón, ¿verdad? Muy bien. Las contusiones tienen una clasificación otra vez según sus grados. Y esos grados va a depender de cada situación también. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar otra vez la clase. Vamos a conectarnos por última vez para poder terminar esta parte de contusiones y después para que vuelva a llamar la lista. ¿Está bien? ¿Me escuchan, chicos? Súper, ok, está bien. Ok, Súper. profe. Un ratito y nos conectamos otra vez entonces.